que generó esta revolución. Muy bien. Ok, vamos haciendo una lecturita. A ver, Ana. Sí, profe. Vamos leyendo. La Revolución Nacional de 1952. Antecedentes. Los orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión debilitó a la gran minería, auspició el ingreso del Estado a la economía a través del control de divisas y la asignación de cuotas de exportación de estaño entre las diferentes productores. La Guerra del Chaco, por otra parte, cuestionó el modelo político-social vigente. Muy bien. Entonces vamos a tener dos antecedentes para esta revolución. Primero, la Gran Depresión de 1929, que se dio en Estados Unidos y que generó mucho desfase económico a las minas en Bolivia. Segundo, lo que es la Guerra del Chaco, la pérdida del Chaco, del territorio del Chaco, especialmente en esta guerra, va a generar una decadencia específicamente porque muchos soldados fueron reclutados, mineros, campesinos que fueron a pelear específicamente a esta guerra y claro, obviamente algunas familias quedaron totalmente sin sus parientes, ¿no? Por morir en esta guerra. Entonces quedaron como una especie de sentido de designación para saber qué derechos ellos debían tener como obreros, como mineros, como campesinos, y ahí nosotros vamos a ir identificando esto. Bueno, vamos a tomar en cuenta que en el año de 1951 el MNR obtiene o gana las elecciones de ese año. Y ahí se va a formar una junta militar, ¿ya? Que obviamente va a estar auspiciada por los empresarios mineros para evitar la llegada del poder del MNR. Ante esta reacción del ejército, un año más tarde, en el año 1952, se va a producir un golpe de Estado dirigido por el general policía Antonio Seleme. Antonio Seleme era ministro, ¿ya?, del gobierno y había apoyado a los revolucionarios a tomar las armas y a poder primordialmente hacerse cargo del golpe que se había tomado al Palacio de Gobierno. Muy bien. En ese tiempo los policías recibían el nombre de, los policías que cuidaban el palacio recibían el nombre de carabineros, ¿ya? Entonces el cuerpo de carabineros y policías va a establecerse una determinada participación para iniciar esta revuelta y va a tener principalmente el apoyo de toda la población, de obreros, trabajadores, mineros, especialmente en Villa Victoria y aquellos mineros llegados de Potosí, ¿ya?, que van a ir apoyando principalmente a este dirigente minero que se llamaba Juan Lechín, ¿ya?, y va a establecer primordialmente a poder desarrollar esta revolución en ese proceso, ¿ya? Bueno, el 9 de abril del año 1952, el cuerpo de carabineros y de policías van a ser movilizados institucionalmente por el ministro del Interior, general Seleme, el cual va a apoyar al MNR para tomar el gobierno, y van a tomar instituciones estratégicas como prefecturas, radios para difundir la noticia de la toma de poder. También van a ser movilizados los regimientos de carabineros, Capitán Ceballos y 21 de julio, y esta brigada departamental de policías y cadetes de la Escuela de Carabineros y Policías y la Dirección General de Policías y Carabineros, ¿no? Todos van a tomar con armas y municiones, zonas estratégicas, especialmente de aquí de La Paz. Van a establecerse los civiles del MNR, van a acudir, así como los muchos voluntarios obreros, sobre todo, se les distribuye armas y municiones provenientes de la Brigada Departamental de la Dirección General y de los regimientos de carabineros. El MNR se va a encargar primordialmente de primero dar suministros armamentistas a los civiles para que estos apoyen en el proceso de la revolución.
El arsenal de la Plaza Antofagasta, tomado por el capitán del ejército Israel Telles, ya había sido distribuido a combatientes civiles. Pero el general Torres Ortiz, comprometido en el alzamiento, se desmarcó a última hora e hizo acuartelar al ejército. O sea que ya estaba arrepentido de la toma contra el gobierno. Se dispuso a repeler el golpe. O sea, empezó a cambiar de opinión y fue en contra de los civiles. Bueno, el doctor Giles Suazo se asiló en la nunciatura ese mismo día, viendo el incontrolable desborde popular, donde se decía principalmente que el general Seleme debería renunciar para conducir el gobierno, denominado gobierno revolucionario. Entonces, ahí se establece también Juan Lechín Oquendo para establecer primordialmente que esto le debería pertenecer a lo que es el movimiento nacionalista revolucionario y a los ganadores de la elección del año 1951. Entonces va a establecerse el respeto colaborativo primordialmente en favor de estos dirigentes que habían ganado las elecciones, especialmente a la cabeza del doctor Víctor Paz Estenssoro, donde se va a establecer dos consignas importantes para que la gente empiece a primordialmente apoyar a esta revolución y segundo, para que empiecen a calmarse un poco porque la revuelta era muy, muy desbordante en esta ciudad. Estas dos consignas eran la reforma agraria, que era la devolución de tierras a los campesinos, y la nacionalización de minas, que era el respeto y el derecho que tenían los mineros, especialmente en las empresas privadas, pertenecientes en su mayoría a Simón Patiño. Entonces, el 10 de abril van a continuar los combates. Juan Lechín, encabezando a los mineros de Potosí, toma el grupo aéreo de caza y desde allí manda aviones a soltar panfletos sobre el gran cartel de Miraflores, induciéndolos a rendirse, los que obviamente estaban en contra de la revolución, porque el que les comandaba esto se había volteado contra esta idea. El pueblo asaltó el retén de la garita de Lima, sacó armamento y munición y siguió luchando inclusive. El día viernes 11 de abril, Lechín, junto a Rolando Requena, se dirigieron a tomar el gran cuartel de Miraflores. Posteriormente, apoyados por el pueblo, tomando el Palacio Quemado, ya el Palacio de Gobierno acá en La Paz. Y horas más tarde llegaron los políticos del MNR, quienes no vieron conveniente realizar la reforma agraria en ese momento. ¿Ya? Bueno, ni la nacionalización de minas, porque se tendría que tomar esto con calma. Al final, el doctor Siles Suazo cedió, pues Lechín argumentó que esas consignas llevaron a la gente a ofrendar sus vidas y era la inmensa multitud que estaba en ese momento afuera de la Plaza Murillo, en la Plaza Murillo, coreando la victoria revolucionaria, coreando de que existían los líderes que les iban a cumplir sus sueños, sus metas, ¿ya? Entonces, la derrota del ejército cobró un saldo de 490 muertos. Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo asumieron el mando del gobierno hasta que unos días más tarde regresó Víctor Paz Estenssoro, que estaba desterrado en Buenos Aires. Muy bien. Ok, ¿cómo se desarrolla la revolución? Esta va a ser en abril de 1952. Empieza el 9 de abril y va a ser más o menos hasta el 11 de abril, cuando se va a ir determinando las últimas consecuencias. ¿Ya? En esta época de la revolución nosotros vamos a ver 3 periodos presidenciales. ¿Ya? El primer periodo va a estar a cargo de Víctor Paz Estenssoro. Este va a ser entre el año 1952 a 1956. Aquí va a realizar los cambios más significativos, como ser el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y la reforma del ejército. Bueno, lo que había prometido era la nacionalización de las minas, ¿sí? Esto se va a desarrollar entre abril y octubre del año 52. El segundo gobierno va a estar a cargo de Hernán Siles Suazo, que va a ser entre 1956 a 1960, y va a tener que enfrentar una inflación causada por parte de las reformas durante el gobierno de Paz Estenssoro, llevar a cabo el primer plan de estabilización a través de convenios con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hoy tenemos el tercer gobierno, que va a ser de Víctor Paz Estenssoro otra vez, entre el año 1960 y 1964, y aquí va a reformar algunos eventos concernientes a la Corporación Minera de Bolivia, la creación de Comibol,
va a construir y consolidar lo que es la llamada Marcha al Oriente. Entonces vamos a establecer nosotros 3 periodos en la época después de la Revolución, del 52 al 56 con Víctor Paz Estenssoro, del 56 al 60 con Hernán Siles Suazo, y del 60 al 64 con otra vez Víctor Paz Estenssoro, ¿sí? Ahí nosotros vamos a establecer. Y después de eso, obviamente, ya como sabemos en la fase histórica de nuestro país, van a venir también las dictaduras militares, que lo vamos a ver también el día de mañana, ¿sí? Bueno, hablemos del sufragio universal. Cuando hablamos del sufragio universal, hablamos del voto que realizaba la gente de manera secreta en ánfora. Había cuando nosotros el día de ayer habíamos visto la creación de Bolivia, había 2 conceptos que se manejaban para la población que existía en este país. Uno era el concepto de ciudadano y el otro el concepto de boliviano. Si recordamos bien, un ciudadano era aquel que vivía en la ciudad, sabía leer y escribir, mayor de 21 años y era varón. En el caso de un boliviano, era cualquiera que había nacido en Bolivia, no sabía leer ni escribir, vivía en el campo, podía ser indígena o mujer, ¿ya? Entonces, el sufragio universal se va a decretar el 24 de junio del año 1952. Aquí vamos a tomar en cuenta el derecho al voto. Sepan o no sepan escribir, sepan o no sepan leer. Aquí se va a tomar en cuenta a todas las personas mayores de 21 años. Pueden ser indígenas y mujeres que no votaban antes. Se va a incrementar el número de votantes en un 6.6%, de un 6.6% a un 33.8%. De 205,000 votantes a más de 1,000,000 de votantes en el año 1956, ¿ya? Y se va a establecer principalmente de que aquí se va a ejercer una especie de derecho que todos tendrían. El primer año que se dio la votación universal en este país fue el año 1956, donde salió como ganador el presidente Hernán Siles Suazo, ¿sí? Ahí nosotros vamos a identificar este derecho que estaba siendo respetado principalmente por los MNRistas, y el presidente Víctor Paz Estenssoro les daba la posibilidad de que Bolivia sea un país netamente democrático. Sufragio universal, primer cambio del gobierno de Víctor Paz Estenssoro después de la Revolución Nacional. Tenemos también la nacionalización de las minas, que se va a establecer principalmente en base a esos 3 grupos de empresarios mineros privatizantes, que era Patiño, Joyce y Yaramayo. Esta va a constituir la primera reforma económica de los MNRistas y va a desatar una serie de contradicciones internas y externas alrededor de la Revolución Nacional. El movimiento obrero, a través de la FSTMB, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que demandaba la nacionalización de las minas porque ellos tenían una especie de situación de antecedente, especialmente de ser maltratados dentro de las minas. Los mineros entraban a la mina y ganaban por el porcentaje que ellos sacaban. Si no sacaban mineral, no ganaban plata. Había un proceso en que tenían que trabajar horas, a veces hasta días seguidos en la mina para sacar algo y poder ganar dinero. Y además no tenían feriados, no tenían descansos. Si se enfermaban, no le interesaba a los empresarios, se podían morir dentro de la mina. Y eso generaba una especie de maltrato, ¿no?, de los empresarios hacia los mineros. Y ahí es donde ellos van a establecer lo que se llama la famosa tesis de Pulacayo, ¿sí? Estableciendo en algún momento que esto vaya a ser como un proceso de antecedente para que Víctor Paz Estenssoro les pueda ayudar en esta nacionalización de las minas. Juan Lechino Oquendo era el dirigente de los mineros y él había sido nombrado ministro de Minas. Entonces, Juan Lechino Oquendo, junto con Víctor Paz Estenssoro, el 31 de octubre del año 1952, van a firmar la nacionalización de las minas en la mina Siglo XX y junto con la mina Siglo XX y mina Catavi. Esto en el departamento de Oruro y Potosí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Todas las minas que pertenecían a los empresarios mineros, o sea, los varones del estaño, podríamos decir en cierto sentido,
pasarían a ser parte del Estado a través de una Corporación Minera de Bolivia. ¿Ya? El nombre de la Corporación Minera de Bolivia en las siglas es la Comibol, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, estas van a establecerse principalmente en un proceso de éxito para el gobierno, ¿sí? Ahí nosotros vamos a ir desarrollando. Muy bien. Ok, vamos a hacer algunas preguntas para ver cuánto hemos aprendido hasta el momento. Muy bien. Fechas en que se dio la Revolución Nacional. A ver. Fechas en que se dio la Revolución Nacional. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? La Revolución Nacional es un hecho fundamental en la historia. Segunda reforma. Nacionalización de las minas. Así es, perfecto. Voto universal, nacionalización de las minas. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Sí. Recordemos, no es complicado, ¿ya? Muy bien. Vamos con la tercera reforma, que es la reforma agraria decretada el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, en Cochabamba. Ahí se va a firmar el decreto de la reforma agraria, donde les daba derecho a los campesinos a ser dueños de su propia tierra y a dejar de lado lo que es el proceso de servilismo y el cacicazgo, ¿ya? Entonces ahí se le iba devolviendo a los indios sus tierras a través de sus sindicatos, de sus comunidades. Víctor Paz Tensoro les devolvía la tierra, pero con la condición de que ésta no podía ser vendida ni alquilada, sino trabajada por el propietario. Tenemos la reforma educativa como último cambio que se dio después de la Revolución Nacional. Acá en el año 1953 el gobierno va a crear la Comisión Nacional de Reforma Educativa, que en 120 días va a presentar la propuesta. Y en el año 1955 se va a promulgar el primer código de la educación boliviana. Este código va a dividir el sistema en lo que es urbano, ¿sí? Y en lo que es rural. El urbano va a estar a cargo del Ministerio de Educación y la parte rural va a estar a cargo del Ministerio de Asuntos Campesinos. Este código buscaba extender la educación a las mayorías, vale decir, a la gente del campo, reorientar la educación hacia una educación técnica, pero tal vez en una de las confusiones más trascendentales de esta época podemos ver que la educación fue netamente castellanizada, o sea, que todas las escuelas eran obligatorias, pero castellanas. También se va a plantear la importancia de poder castellanizar al indio en su afán de volverlo mucho más moderno, convertirlo en campesino. Eso generaba no simplemente el hecho de trabajar en la tierra, sino que también sepa leer y escribir. Y esto va a establecerse como un enfoque mucho más amplio en las zonas rurales. Pero aún así, el sistema educativo va a ir fallando porque establece ciertos modelos como la memorización, la recitación y demás, y que va a identificar como un proceso que va en contra de ese proceso de rescate indígena que debería tener la comunidad, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto acá dos reformas más. La reforma, la nacionalización de las minas, ya lo vimos. La reforma agraria y la reforma educativa, ya estableciendo eso. Muy bien. Vamos a tener un apoyito más para poder un poco más identificar acerca de esto, ¿ya? Un apoyito más por ahí. ¿Está bien? A ver, un ratito acá. Eso. Para que podamos entender un poco más, ¿ya? El entorno del relato es importante en esta parte. ¿Bien? Ok. Muy bien. Aquí lo tenemos. Eso. Vamos a aumentar volumencito.
Revolución Nacional es un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia, pues cambió al país a tal punto que sería imposible comprender la Bolivia de hoy sin entender la significación de la revolución. En el aspecto económico, se cambia de un sistema semifeudal controlado por capitales privados a una economía básicamente administrada por el Estado, más del 70%. Se crea una burguesía, la cual, a pesar de no consolidarse como una clase social coherente, intentó industrializar el país. Además, se produce una gran diversificación económica. El excepcional crecimiento del oriente boliviano, Santa Cruz especialmente, es producto de 1952. La creación de la reforma agraria elimina el latifundio y da inicio a un proceso de integración del campesino a la vida nacional. Y a pesar de que hubo errores, los cuales limitaron bastante los resultados, se cambia la relación de poder entre las clases sociales en el campo. En lo político, se cambian las reglas del juego al establecerse el voto universal, lo cual permitió una participación más directa de la población al momento de elegir a sus representantes. A su vez, obreros y mineros tuvieron una participación muy directa respecto a las decisiones económicas y políticas del país. Si bien el proceso de 1952 se vio truncado y envuelto en errores, limitaciones, corrupción y una negativa influencia de asuntos personales, es indudable que tuvo una importancia esencial para el desarrollo del país. El 9 de abril de 1952, milicianos y activistas del MNR, apoyados por fuerzas de carabineros, ocuparon la ciudad para acabar con el régimen del general Vallivian. Ante esta actitud, pasado el mediodía, unidades del ejército iniciaron el ataque para sofocar la insurgencia, entablándose un intenso intercambio de disparos. Unas veces eran los soldados los que avanzaban victoriosos, pero de pronto la resistencia popular los obligaba a replegarse para volver a tomar la iniciativa en cumplimiento de órdenes superiores. Después de 3 días de intensos combates, milicianos y policías alcanzaron una increíble victoria sobre el ejército. Hernán Siles Suazo ingresó triunfante a la Plaza Murillo y fue llevado en hombros al Palacio de Gobierno, marcando el comienzo de un nuevo periodo en la historia de Bolivia. El 15 de abril de 1952, Víctor Paz Estenssoro, recién llegado de Buenos Aires, recibió la presidencia de manos de Siles Suazo. A partir de esa fecha, comenzó la Revolución Nacional, que durante 12 años influyó notablemente en los destinos de Bolivia. El líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz Estenssoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. Carteles alusivos a la revolución y retratos de sus conductores son llevados en alto por los revolucionarios.
termine. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. Hernán Siles presidió la Junta Revolucionaria que entre el 11 y el 14 de abril gobernó en espera de Víctor Paz Estenssoro. En esos días se mencionó la posibilidad de convocar elecciones generales en un plazo máximo de 4 meses, pero la firmeza y lealtad de Siles ratificaron la decisión partidaria de esperar el retorno del jefe movimentista. Por los propios acontecimientos del 9 de abril y por las propuestas de su programa de gobierno, el movimiento nacionalista revolucionario tenía un compromiso que determinó inicialmente el cogobierno entre el partido y la Central Obrera Boliviana, que tenía como líder máximo a Juan Lechino Oquendo. Esa alianza determinó que el poder sindical en las decisiones más importantes del gobierno fuera muy amplio. El primer gobierno de la Revolución Nacional contó en su gabinete, entre otros, a Walter Guevara Arce, Relaciones Exteriores, Federico Álvarez Plata, Economía, Juan Lechino Oquendo, Minas y Petróleo, Ñuflo Chávez, Asuntos Campesinos, y José Felman, Secretario de Prensa e Informaciones. Las principales medidas del gobierno de Paz Estenssoro fueron la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educacional. Estos 4 puntos fueron el motor que comenzó la transformación de toda la economía y la sociedad boliviana contemporánea. Estos cambios trajeron consigo una serie de problemas que afectaron en plazo inmediato al consumidor. Así se produjo un nivel de inflación elevado como consecuencia de una devaluación permanente del signo monetario. Se produjo también el ocultamiento y la especulación de productos de primera necesidad, cuyo control pasó a manos de miembros del MNR, que aprovecharon para sí la situación de crisis al controlar los cupos de alimentos, artefactos domésticos, divisas y el contrabando. En el campo de obras públicas y comunicaciones, se concluyó en 1954 el camino asfaltado Cochabamba-Santa Cruz, la obra más importante de la década de los 50, pues abrió el desarrollo del departamento de Santa Cruz y lo integró al resto del país. Se realizaron también otras carreteras menores, sobre todo en Santa Cruz, Montero y el sur. Se inauguraron los ferrocarriles Corumbá-Santa Cruz y Santa Cruz-Yacuiba. Se mejoró el sistema de aeropuertos, extendiéndose las rutas internacionales del yoid aéreo boliviano. Durante el primer gobierno de Paz Estenssoro, se produjeron 2 intentos de derrocar al presidente. El 6 de enero de 1953, desde dentro del propio MNR, una ala conservadora y anticomunista dirigida por Luis Peñalosa y Hugo Roberts. En 1954, desde la oposición, liderizada por Falange Socialista Boliviana. Ambos intentos fracasaron, con el argumento de que las medidas tomadas afectaban a influyentes sectores del país y afectaban fuertes intereses. El gobierno no tuvo contemplaciones con la oposición, particularmente con Falange Socialista Boliviana. Ok, bueno, hasta ahí estamos viendo lo que es la Revolución Nacional. Como os puedo ver en las imágenes, ¿se pudo ver los videos? ¿Está bien? ¿Pudieron ver, Jairo? Sí, profesor. Ok, entonces vimos en las imágenes, no son tan nítidas porque son del año 52, imagínense, o sea, ese tiempo no había mucha tecnología, ¿no? Pero podemos ver en las imágenes cómo era la gente, ¿no? Cómo se movía, cómo era esa multitud que empezaba a apoyar al presidente. En algún momento eso generaba lo que vendría a ser ese cambio. Por eso es que hasta esa época y a partir de esa época empieza nuestro tercer periodo en la historia de Bolivia. ¿Ok? Bueno, el día de mañana vamos a empezar ya qué pasó en Bolivia desde el año 1964 hasta nuestros días. Ya vamos a ir avanzando poco a poco esto para que podamos ir captando un poco más, ¿ok? Muy bien. ¿Has entendido, Jairo? Sí, profesor. Andrea. Sí, profe. Muy bien. Kate, ¿has entendido? Sí, profe. Ojalá. Bueno, Brisa. Sí. Esa Brisa, bien tímida la Brisa. ¿Qué va a estudiar Brisa? Medicina, seguro. Pilar.
La pila peor que la brisa, ni me habla ya. Bueno, ya nos vemos chicos entonces el día de mañana a las 7 de la noche. Ya se cuidan mucho. Chao, chao.